la presentación de hoy nos vamos a concentrar en una denominación de scoring que se le llama Collect Scoring o Scoring de recuperación, como una forma eficiente de gestionar su cartera de cobro. Los temas que vamos a abarcar son 6. Primero, crecimiento de cartera versus efectividad de recuperación. ¿Cómo equilibrar ese binomio? Segundo, la gestión de cobro. ¿Cómo mejorar y ser más eficientes en la labor de cobro? Tercero, equilibrando la calidad de su cartera. Ahí vamos a repasar unas reglas de oro en el proceso de gestión de cobro. Y ahí estaríamos como cubriendo la primera parte que es de orden operativo y que es justo y necesario ordenar para efectos de inmediatamente contar con herramientas orientadas más a modelos semiparamétricos que tienen que ver directamente con el scoring. Entonces, en el punto número 4 o tema 4, vamos a iniciar con el scoring, qué es y cómo funciona. El tema 5 es el Collect Scoring, cuál es su funcionalidad y vamos a ver un ejemplo de cómo es que esto opera. Y el punto número 6 sería el ejemplo práctico de un Collect Scoring. Punto número 1, crecimiento de cartera versus efectividad de recuperación. ¿Cómo equilibrar este binomio? Bueno, básicamente nosotros hemos trabajado en diferentes países en la labor de crédito, pero hemos terminado o hemos complementado la labor de crédito con trabajos de campo en la gestión de cobro. Y lo que hemos podido identificar es que hay un elemento causa-efecto que sin duda alguna hace que las unidades de cobro no solo se vuelvan en un apague incendios, sino que además de eso se vuelven poco proactivas a prever o a reducir la exposición de riesgo de la cartera vigente. Y básicamente lo que hemos visto que es determinante, tal vez de convencer a la administración en términos estratégicos, es de uno, tecnificar la labor de colocación y desarrollar un modelo integral. ¿Qué es esta cosa? Vamos a ver. Aunque estamos hablando de cobro, nosotros vamos a seguir colapsados en la medida, nosotros como cobro vamos a seguir colapsados en la medida en que crédito o el área de colocación no tecnifique esa labor y no desarrolle un modelo integral. Cuando llamamos o denominamos integral, es que efectivamente también contemos con scoring de originación, scoring de targeting, que ahora los vamos a comentar, y que podamos identificar adecuadamente y medir los elementos de capacidad de pago y de carácter, que son parte de las 5C y que ahorita las vamos a repasar. Entonces, hemos identificado que el problema de cobro radica en un 50% en errores de colocación. Entonces, no puedo yo hablar de un collect scoring, no puedo hablar de las reglas de oro en cobro, no puedo hablar de mejora de procesos operativos en cobro, en la medida en que crédito y colocación me sigan colapsando mis procesos operativos. Y cuando digo colapsando, voy a mencionarles solo uno de los elementos que hemos podido identificar después de esta pandemia. Y ha sido el hecho de que seguimos analizando con una sola herramienta como si existiera un solo perfil de deudor, cuando ya sabemos que existen muchos perfiles de deudor y que cada uno de ellos requieren de parámetros, de elementos y de inclusive PDs, o sea, medición de probabilidades de default diferentes para cada uno de ellos. Un segundo elemento es que en toda valoración de crédito hay que incorporar mediciones de orden semiparamétrico y que consideren las 5C de crédito. Quienes participaron en el primer webinar, pues se dieron cuenta que le entramos con mucho detalle a este tema. Pero para recordarlo, las 5C de crédito, que son capacidad de pago, si se cuenta con liquidez para
cumplir oportuna e integralmente una operación. 2, carácter, si se cuenta con disposición a cumplir oportunamente y en tiempo una obligación. Tercero, capital, si la persona que está siendo deudor o aplicando como deudor de la cooperativa demuestra que cuenta con patrimonio suficiente o adecuado para demostrar que es una persona ordenada y disciplinada financieramente. Cuarto, colaterales. Si las garantías que se están brindando son adecuadas para el crédito y para el perfil deudor que estamos analizando. Y por último, las condiciones, que siempre me gusta hacer el comentario de que este modelo de muchos años de existencia, ¿sí? Más de 400 años, el de la 5C, desde la formación del primer banco, nos indica que la quinta C, que es condiciones, se debe a las primeras 4C. O sea, si yo no conozco la capacidad de pago, si yo no conozco el carácter, si yo no conozco el capital y no conozco los colaterales, no podría definir las condiciones. Y reitero y me gusta aseverarlo, y es que las cooperativas de ahorro y crédito, típicamente lo que hacemos es que sacamos un producto con estándares en materia de condiciones. Entonces resulta que el que es buen pagador puede que se lleve una buena tasa y un buen plazo, al igual como el que es mal pagador. Y de ahí que los modelos de scoring hoy determinen las estimaciones por incobrables desde el momento en que se aprueba el scoring, el crédito, y no esperar a que se atrase. Porque ese elemento de riesgo es el que se incluye en el cálculo de la tasa de interés. Ok, pero vamos a ver. Trato de resumir un tema muy importante que al final y al cabo es el que puede generar o no el colapso de una unidad de crédito, que básicamente son los elementos de tecnificación del área de colocación y perfilación y adicionalmente todo lo que es la incorporación de mediciones semiparamétricas de la 5C. Ahora sí, entrémosle a cobro. ¿Qué tengo que hacer para equilibrar la labor en cobro? Bueno, básicamente debo de jerarquizar y clasificar la cartera de cobro permanentemente. Y ahí es donde entran los modelos semiparamétricos y los modelos estadísticos que me permiten fácilmente establecer de forma constante, puede ser diario, semanal, mensual, no más que mensual. De hecho, ya la medición mensual ya no nos alcanza, ¿verdad? Para determinar cuáles son las prioridades en materia de gestión de cobro. Y la segunda tiene que ver con organizar la labor de cobro por prioridad en el efecto de resultados. Eso es muy importante. O sea, yo le voy a poner más atención a aquellas operaciones que tienen un efecto sobre resultados más importante. Porque típicamente lo que hacemos es que le damos la importancia a las operaciones y no a los deudores, número uno. Y número dos, le damos importancia más a cubrir una cantidad importante de operaciones que al resultado que pueda tener esas operaciones en materia de estimación. Y bueno, a los países que hoy nos estamos dirigiendo y que por alguna razón no cuantifican un elemento que se llama el mitigador, que tiene que ver con la calidad de la garantía, el elemento mitigador además tiende a distorsionar la efectividad en el cobro, porque típicamente pensamos que un asociado que nos debe con una garantía hipotecaria no nos va a dejar de pagar. Y además de eso, la estimación es baja porque tiene un buen mitigador. Y por otro lado, los asociados piensan que una cooperativa, por su carácter social, no nos va a mandar al cobro y quitarnos la casa. Y esos dos elementos lo que genera es una distorsión y por eso hemos identificado que en muchas cooperativas la cartera hipotecaria casi que es la más morosa.
Y hoy que estamos en un proceso pandémico en donde el tema de las garantías y el tema de los posibles arreglos, no hay duda que en el día de mañana, si seguimos pensando así, es muy seguro que podamos terminar con una empresa inmobiliaria recuperando muchos activos de gente que no nos pagó. ¿Okay? Entonces, eso es importante. Ven ustedes que hay un origen y hay una causa. Poco podemos hacer si nosotros no resolvemos temas de colocación que finalmente tiene una afectación directa en cobro. ¿Okay? Gestión de cobro. ¿Cómo ser más eficientes? Bueno, vamos a revisar 10 elementos que para nosotros son determinantes en la mayoría de las intervenciones que hemos hecho en áreas de cobro. El primero es que hay que revisar y clasificar la cartera por nivel de impacto en resultados, lo que ya noté. O sea, yo no puedo estar haciendo gestión sobre la base de un bulto o sobre la base de cantidades o sobre la base de cumplir una métrica en términos de, ya envié todos los SMS, ya hice todas las llamadas que tenía que hacer, ya envié todas las cartas de cobro. No, sino más bien tengo que priorizar dependiendo del perfil del asociado, en términos de antigüedad, número de operaciones y condición de mercado, a quién le asigno y a quién no le asigno una cartera específica. Número 2, cuantifica el riesgo de transición. O sea, el riesgo de que alguien se me deteriore. Eso significa que debo estar abarcando también la cartera que está vigente en aras de prever posibles deterioros en el corto plazo o mediano plazo y estar ordenando y fortaleciendo mi área de cobro. Y asigne cartera según deudor por gestor, no por operación. Yo esperaría que no muchos de ustedes todavía hoy gestionen la cartera por operación. Pero lo que hemos podido percibir es que cuando gestionamos por operación, no solo se pierde la personalización y el seguimiento de los deudores como tales, sino que adicionalmente se pierde la formalidad de la gestión. O sea, ante el deudor, cuando nosotros gestionamos por operación y hoy me llama un gestor y mañana me llama otro gestor y pasado mañana otro, y el primero fue simpático, el segundo medio simpático y el tercero un amargado, y con el tercero termino teniendo una discusión fuerte y al final al cabo no pasa nada, lo que me doy cuenta es que cobro no tiene ninguna incidencia ni ninguna formalidad. Tercero, elimina el efecto mitigador para evitar las distorsiones de estimación. Si ustedes están midiendo la mitigación y están viendo el efecto estimación con la mitigación, están típicamente generando un sesgo importante en cuanto a la prioridad de cobro. Carteras grandes con garantías reales tienen un tratamiento muy específico. Y esa es una de las carteras que más debemos de cuidar en este momento. 4, jerarquice la gestión en 5 niveles, perdón, ahí. Disculpe. 1, cartera de mantenimiento. 2, la cartera de seguimiento. 3, la cartera de transición a deterioro. 4, la cartera de impacto a resultados. Y 5, la cartera para recuperación judicial. Si ustedes me dicen qué significa eso, es que cada uno de esos debe tener una sección, un sendo estanco, llamémoslo así, en la funcionalidad de la unidad de cobro. Aquí quiero hacer una aclaración. O sea, si nuestra unidad de cobro es una persona, usted no puede decirme, bueno, Rodolfo se le ocurre que para cada una de esas carteras yo debo tener una persona. No, es que para cada una de esas carteras yo debo tener un prime time, o sea, debo tener un tiempo prioritario de gestión de cobro. Y debo ordenarlo y medirlo en términos de métricas bajo ese esquema que tengo ahí. Mantenimiento, cartera que simplemente hay que hacerle un recorderis cuando se atrasa unos días. Seguimiento, cuando la cartera cuando tengo deudores que se me atrasan de forma recurrente por algunos días. La cartera de transición a deterioro es aquellos que ya hemos visto que no solo se atrasan recurrentemente, sino adicionalmente tienden a atrasarse hasta una o más cuotas.
La cartera de impacto resultados es aquella cartera que verdaderamente me afecta la estimación para incobrables y que requiero más espuela, más conocimiento, más táctica y hasta más olfato para no solo atenderla, sino buscar posibles alternativas de adecuarla o ajustarla antes de que se deteriore verdaderamente. Y la cartera de recuperación judicial es en aquella en donde tenemos que ser más hábiles para determinar si vale la pena enviarla a cobro judicial, si vale la pena hacer una negociación, si vale la pena optar por alguno de los fondos que hoy a nivel de los países se está generando para la cobertura de las moratorias, porque hoy es el momento para poder arreglar todas esas carteras. 5, asigne responsables según clasificación. O sea, yo necesito que esas clasificaciones, esas jerarquías tengan responsables. Si es una sola persona, lo que necesito es que tenga métricas de cada una de esas clasificaciones. 6, establezca los indicadores de efectividad, o sea, las métricas, tiempo en las gestiones, recurrencia en las gestiones, costo de las gestiones, impacto recuperación en las gestiones, nivel de efectividad en las gestiones y por supuesto que tenemos que ver un poco también todo lo que tiene que ver con los indicadores de contraproducentes de la gestión, que son aquellos en donde por darle muchas largas al tema se me convierte en carteras que desde el inicio, si hubiéramos tamizado el scoring, posiblemente hubiéramos procedido con acciones más concretas de recuperación. 7, califique la efectividad de los gestores, importantísimo. O sea, una de las cosas que hemos visto es que a los gestores no se les califica. Simplemente que el gestor, cuando tiene una cartera y no le funciona, por ahí surgen argumentos como, no, este gestor es mejor llevándole seguimiento a la cartera de mantenimiento. Entonces, no lo pongamos en la cartera de transición. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué yo escogí un perfil para un tipo de cartera cuando realmente debiera haber pensado muy bien de que ya con un tiempo que pasó, la transición puede ser irreversible? O sea, ese tipo de cosas son muy importantes. Revise los resultados de la gestión integral. Una vez que yo tengo la evaluación de cada gestor, yo tengo que hacer la evaluación de la efectividad integral de la labor de cobro de la unidad. ¿Cuándo? Bueno, básicamente debiera ser al cierre de cada mes para hacer los posibles ajustes de forma temprana y poder ajustar los planes o los programas de recuperación. Defina los sistemas de gestión de información que para mí, hoy por hoy, y es lo que hemos visto en varias cooperativas, yo no sé si participa alguien hoy de cooperativa CASEM, pero lo que sí es cierto es que hemos visto que la incorporación de herramientas de data mining, específicamente inteligencia de negocios como el Power BI, son los que están haciendo el cambio. ¿Por qué? Porque muchas veces uno de los problemas que tenía el área de cobro era simplemente la dependencia TI y estar pidiendo nosotros reportes y reportes que, dándole la razón a TI, son reportes que llamamos alagartados, que son funcionales en un momento, pero no en otro. ¿Y por qué? Porque la dinámica del mercado cambia abruptamente y que a la postre limita muchas veces la iniciativa y la capacidad de análisis de los mismos gestores. ¿Por qué? Porque no me permite ver ciertas clasificaciones que con sistemas como el Power BI lo podemos hacer fácilmente. Y el último es establezca un ranking de la cartera integral y la cartera de cobro. O sea, si yo quiero prever, sobre todo en la etapa pandémica en que estamos, necesito analizar desde la perspectiva de cobro toda la cartera. Hasta la que está al día, sí, hasta la que está al día. Porque habrán perfiles de personas que están en cobro que me permiten inferir sobre los que no están en un proceso de cobro y que podrían estar. ¿Y eso para qué me sirve? Para determinar la carga de trabajo y ordenar adecuadamente la gestión de cobro a futuro. Eso se llama prever. 3, equilibrando la calidad de su cartera. ¿Ok? Bueno, ¿cómo es que yo equilibro, la calidad de mi cartera? Bueno, básicamente tenemos 3 alcances importantes que son de orden estratégico. Primero, jefatura estratégica. El coordinador del área es un gestor de la calidad y no un cobrador más. Gestionar la cartera por tendencia de deterioro
y no por nivel de recuperación, es una garantía de calidad. ¿Ok? Entonces, hay que gestionar la cartera por tendencia de deterioro. O sea, ¿qué puede suceder? ¿Cuánto me puede impactar? ¿Cómo puedo inferir los PDs? ¿Cómo puedo cuantificar el volumen o el nivel de deterioro que puedo tener a futuro? Más que decir que el éxito está concentrado en el nivel de recuperación. Es una combinación, pero en primera instancia yo tengo que ver a futuro y evitar que mi cartera se deteriore más. Asignación de cartera. Bueno, básicamente los gestores deben ser responsables de la calidad de la cartera según deudor, no así del saldo de recuperación. La rotación es válida, claro que puedo rotar los gestores, pero debidamente justificada y programada. Eso de estar cambiando de gestores y de estar pasándolos de un lado al otro, porque aquí nos resulta que ya tenía este deudor, ya después no tiene este deudor, sino que trabaja por operaciones, después por operación lo volvió a pasar por deudor, entonces ya ese deudor ha tenido 4 o 5 gestores, eso no funciona. Eso no funciona y lo hemos comprobado. Por aquí tenemos 2 o 3 cooperativas que han participado con nosotros en estos procesos y que pueden dar fe de que efectivamente el ordenamiento basado en una rotación inteligente y en una asignación de carteras por deudor son sin duda alguna elementos que nos permiten hacer una mejor gestión de la cartera. Autonomía y políticas. La independencia del área de cobro, y aquí vengo con un tema muy sensible, muy sensible. ¿Eh? La independencia del área de cobro con respecto a la gestión de crédito y la adecuación de políticas basada en gestión de recuperación y no de ejecución es elemental para el control de la calidad crediticia. Lamentablemente hemos visto que son más exitosas. Digo lamentablemente porque a muchos no les gusta escuchar esto, pero nos hemos dado cuenta de que la gestión de cobro es mejor cuando está parte de crédito. Y si ustedes me dicen, bueno, ¿dónde depende? Típicamente depende de un área que se llama operaciones. Y bueno, tal vez voy a ser atrevido en aseverar, bueno, una de las principales razones de por qué eso sucede, porque muchas veces cuando yo me equivoco al colocar de la mejor forma de no esconder ni de tergiversar, no, sino de buscar una alternativa para la colocación que hice, es simplemente en cobro generar ciertas excepciones. Y esas excepciones sabemos que en cobro típicamente se convierten en una masa, en una bola de nieve que redunda al final en estimaciones y problemas de calidad de cartera. Entonces, si ustedes me dicen cuáles son las 3 reglas de oro para resolver una importante parte de mis problemas de cobro, básicamente las discutimos en estas diapositivas y adicionalmente estos 3 elementos que los considero de orden estratégico. Ahora sí, entramos a la parte del scoring. ¿Qué es y cómo funciona el scoring? ¿Ok? Básicamente el scoring es una herramienta preferiblemente de orden semiparamétrico que permite la calificación con puntos de un asociado para determinar la propensión de este como candidato hacia un determinado objetivo empresarial. Vean ustedes que yo estoy hablando de scoring en su generalidad. No estoy hablando de ranking, ni estoy hablando de Z-score. Estoy hablando de un scoring como una herramienta que me asigna puntos para definir cuál es la propensión que tiene cada uno de nuestros asociados hacia un objetivo específico del negocio. Entiéndase, en nuestro caso, negocio sociofinanciero. ¿Sí? Porque si hay algo importante en las cooperativas es la vinculación y la permanencia de nuestro asociado y, por supuesto, el tema del negocio financiero que nos permite sostener los excedentes y la sostenibilidad de la empresa. Entonces, eso es un negocio económico solidario. Se identifican 3 tipos de scoring dentro de muchos, pero básicamente los 3 que a lo largo de la historia han sido más funcionales son el scoring de originación, que es el que conocemos nosotros como de colocación,
El scoring de targeting, que es el que denominamos como de preaprobación o asignación crediticia, o de preaprobación y asignación para para un tipo de ahorro, o de preaprobación y asignación para un tipo de beneficio, o sea, es de target, o sea, es de un mercado meta, que lo que me permite es hacer un CRM mucho más inteligente, sustentado en un modelo semiparamétrico, ¿verdad? Para asignación efectiva y concreción de negocios. Scoring de recuperación, el que tiene que ver con la gestión de cobro y que conocemos como el Collect Scoring. Repaso para quienes no estuvieron en el webinar 1, ¿qué es el concepto semiparamétrico? Bueno, básicamente el concepto semiparamétrico propone la consideración de elementos estadísticos, o sea, probabilísticos, y de opinión de experto, o sea, no probabilísticos. Ok, ¿qué es lo que tiene eso de relevante? Es que consideramos tanto los aspectos que pueden ser determinados por métodos científicos y matemáticos, ¿sí? Pero adicionalmente consideramos las particularidades del conocimiento de quienes gestionan un servicio, un producto, un negocio, un proyecto, dentro de la valoración del scoring que corresponda, llámese de originación, de targeting o de recuperación. El elemento probabilístico de mayor uso, o los elementos probabilísticos de mayor uso son dos. Básicamente, el análisis discriminante y los cálculos de Z-score y PD por modelos de regresión, básicamente. ¿Sí? El análisis discriminante tiene una desventaja y es que me mide la propensión de pago o no pago, pero no así no me cuantifica la probabilidad. En el caso de los cálculos del Z-score y el PD, respectivamente, sí me permiten calcular una probabilidad de no pago. Además, en el caso del análisis discriminante, al tener un elemento de pago o de no pago, tenemos la desventaja de que se basa en el puntaje generado de cada ecuación. O sea, hay una ecuación para pago, hay una ecuación para no pago, hay unas variables dependientes, hay una variable dependiente y unas variables independientes. El resultado de la fórmula de pago y de no pago, la que sea mayor, esa es la condición que se le asigna al deudor. ¿Cuál es el problema? Que si a Rodolfo Conitrillo le dio la de no pago 11.30 y la de pago le dio 11.35, la frontera entre el pago y no pago está demasiado cercana. Entonces, esa dicotomía podría ser peligrosa. ¿Por qué? Porque alguien que parece un buen pagador está a la vuelta de posiblemente ser un mal pagador. En el caso de los modelos de regresión, permiten específicamente la de regresión logística binaria, que es la que recomienda Basilea II, me permite determinar sobre la base de un Z-score, variable dependiente y covariables, una sola fórmula, que aplicado una valoración exponencial me genera una probabilidad de no pago o probability of default, que es el famoso PD, que la mayoría de ustedes ya han escuchado con la NIF 9. Muy importante aclarar lo siguiente. Un Z-score no es un scoring. Un Z-score no es un scoring. O sea, que la generación de un dato que se llama Z-score, en donde tenemos unas variables de caracterización del sujeto, principalmente de orden demográfico y personales, multiplicado por un factor beta, que me dice cuál es la propensión que tiene esa persona a caer en default, con una sumatoria más una constante que me da el modelo para ajustar
la efectividad del cálculo, no resultan ser un scoring. Lo digo esto porque muchos colegas, de forma tal vez mucho más práctica, proponen que el scoring crediticio es un Z-score. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque si hacemos solo el Z-score, estamos usando solo el elemento probabilístico, no el elemento no probabilístico. Por tanto, el modelo no es semiparamétrico. No se puede dejar de lado el conocimiento y la experiencia con las particularidades que tiene cada entidad dentro de los modelos de scoring. ¿Cómo funciona un scoring? Bueno, básicamente tiene 6 pasos operativos elementales. Primero, se determina el objetivo o intención que se pretende medir. Ya dijimos que básicamente existen 3 muy conocidos, ¿sí? Pero hay otros que tienen que ver con otro tipo de intenciones que no son las que nos interesan acá, pero básicamente lo primero que tenemos que definir es si estamos en un scoring de originación, un scoring de targeting o un scoring de recuperación o collect scoring. Segundo, define los elementos de clasificación y agrupación de variables. ¿Cuál es mi recomendación en los de originación, básicamente, y en los de recuperación? Esas variables tienen que ser las 5C, porque son las que se consideran determinantes a la hora de la labor crediticia. Entonces, debiera haber un grupo o elemento que corresponda a cada C. En pocas palabras, debiera haber indicadores que me permiten medir elementos incorporados en cada una de las C de crédito. 3. Establezca las variables de medición que aplican para cada grupo o elemento. Ok, para comportamiento histórico de pago, ¿cuáles son los 3 indicadores que vamos a medir? Para efectos de carácter, ¿cuáles son los elementos que vamos a medir? Define el horizonte o panorama de calificación por variable. ¿Qué es eso? Para cada una de las variables, yo debo definir niveles u horizontes de aceptación. Por ejemplo, número de veces que se ha trazado en el último año. Ok, yo debo establecer 1, 2, 4, 5 veces permisibles. ¿Cómo debo manejarlo? Debo manejarlo en 3 rangos a 5 rangos, ni menos ni más. Y hay un elemento muy importante ahí, y es que los rangos tienen que ser simétricos. Hay 2 opciones. Las variables tienen que ser con rangos simétricos o dicotómicos. Simétricos, la diferencia entre ellos tiene que ser igual. Dicotómicos, sí o no. ¿Casado o soltero? ¿Cuenta con casa? No cuenta con casa. ¿Sí? Define los pesos de cada grupo y cada variable dentro de cada grupo. ¿Ok? Entonces yo le defino un peso a comportamiento histórico de pago y le defino un peso dentro de comportamiento histórico de pago al número de veces de atraso. Y establece el nivel de prospección probabilística que utilizará el modelo. O sea, calcule una fórmula de PD y defínala como un elemento de prospección. ¿Qué significa eso? Que el scoring debe tener un PD. Y esa es una de las razones de por qué un Z-score no es igual que un scoring. Porque el Z-score me genera un PD y el PD se incorpora dentro del scoring. Ya eso lo vamos a ver en términos gráficos de forma más sencilla. ¿Cómo se genera la calificación? Bueno, básicamente, cada una de las variables tiene un valor. El valor se identifica según rango de riesgo asignado. Recomiendo 4 niveles. 1, 2, 3, 4. 1, nivel de riesgo bajo. 2, nivel de riesgo moderado. 3, nivel de riesgo alto. Y 4, nivel de riesgo extremo. Muy importante decirles que el scoring de recuperación funciona a la inversa.
O sea, mientras más cercano a uno esté, implica una mayor propensión al deterioro. En el caso de targeting o en el caso de originación, un scoring más cercano a uno me genera una mayor prospectación a ser un buen deudor o un buen cliente. Entonces, el scoring el collect scoring, perdón, funciona a la inversa. Definido el nivel de riesgo al que califica o en el que se ubica el resultado, se asigna un puntaje. El rango entre nivel y nivel debe ser simétrico o dicotómico. Ya eso lo expliqué. Resultado global. ¿Ok? Con los puntajes determinados para cada indicador, se suman los puntos por elemento y luego se suman los puntajes de los elementos para determinar la puntuación final. O sea, cada elemento tiene una calificación. Y la calificación de cada elemento depende de la sumatoria de las variables de ese elemento. Y el puntaje final va a ser el resultado de la suma de todos los elementos o de los grupos. Luego se suman los puntajes de los elementos para determinar la puntuación final. Así se obtiene el puntaje total, el cual debe ser revisado o contrastado contra una tabla de calificación. La tabla de calificación típicamente depende de la realidad de cada entidad. Sin embargo, hay un estándar mundial en términos de que calificaciones mayores al 80% en el tema de originación son típicamente calificaciones que son muy buenas para el scoring. Tenemos calificaciones de todo tipo. Recuerden que las dos empresas más famosas históricas en el mundo, que son Equifax y una que se llama Fair Isaac, establecen puntajes de 0 a 1000. Yo aquí les voy a hacer un ejemplo de puntajes de 0 a 100. Al final y al cabo eso se traduce por un simple factor de corrección. Pero lo que sí es cierto es que puntajes mayores a 800 puntos, 755, 756 puntos en estas dos empresas que les hablo, o de un 80% en este modelo, pues básicamente son modelos que tienen, perdón, calificaciones que tienen alta propensión al objetivo. ¿Eh? Ok, esto que tenemos acá es básicamente un ejemplo de lo que les acabo de indicar. Esto que está acá, que se llama historial de pago, es lo que llamamos un grupo o un elemento, que en este caso tiene un peso de un 40%. Cada uno de estos ítems son los que llamamos variables. Por ejemplo, aquí están 3 variables: Equifax, arreglos de pago no cumplidos en 12 meses y número de atrasos en los últimos 24 meses. Los límites están definidos de acuerdo a una tabla de límites que ya vamos a ver. Pero básicamente aquí lo que me dice es que en Equifax yo voy a utilizar de 0 a 415, es un deudor propenso. Vean que está en verde, pero resulta que como es un scoring de recuperación, básicamente aquí es a la inversa. O sea, el hecho de que esté más cercano a 0, o sea, riesgo 1, que es el bajo, en teoría, más bien en este caso es el riesgo más alto, porque es por propensión. ¿Ok? De 0 entonces a 415, de 415 a 760, de 760 a 920 y más de 920. Si yo estuviera asignando un crédito, 920 sería un buen puntaje, pero en nuestro caso es al revés. Mientras menos puntaje saque, más propenso es al deterioro. Por tanto, en este caso, va a tener un mayor puntaje para ser sujeto de un deterioro mayor en términos de la recuperación de cartera. ¿Sí? Posteriormente tenemos el puntaje de cada uno de los ítems. En este caso es un puntaje estándar distribuido simétricamente. 13 a 33 cada uno de ellos, o sea que los tres tienen el mismo peso. La única forma de que esté comenzando yo con un scoring y poder definir este peso es tener un histórico. Y eso se hace a través de un análisis que se llama correlación bivariable. Eso se logra cuando yo tengo ya historia, yo puedo perfectamente establecer pesos diferenciados de acuerdo a la propensión o a la incidencia que tienen en la propensión de la determinación del cálculo. ¿Sí?
Aquí vengo con el resultado que me genera cada uno de estos. O sea, en Equifax esta persona tiene 110 puntos, los arreglos de pago no cumplidos son 1 y los números de atrasos en los 24 meses anteriores son 2. Entonces, lo que me hace el modelo es ubicarme estos resultados dentro de estos límites, darle un peso ganado del peso total y ubicarlo dentro de los rangos establecidos por nivel de riesgo. O sea, si este deudor tuviera un Equifax de 920, prácticamente se estaría ganando los 333, o sea, estaría más cercano a cero. Entonces, así funciona en el caso del scoring de recuperación, o sea, a la inversa. Vean que aquí tengo carácter de pago, experiencia crediticia, hábitos crediticios y recurrencia crediticia. Aquí tengo que estos otros tienen un peso de un 30%, un 10%, un 10% y un 10% que me suma un 100. El total de puntaje ganado por esta persona, de acuerdo a esto, son 10 puntos de 30, 5 de 10, 250 de 10 y 250 de 10 para un puntaje total de 40. Aquí tengo el puntaje de 40 y lo que me dice en este caso es que es un riesgo moderado. Collet Scoring, un modelo semiparamétrico de cobro que le permite categorizar los deudores por nivel de propensión al deterioro. Es un modelo sencillo y práctico. Entonces, ¿qué es lo que concentra este modelo de Collect Scoring? Bueno, 1. La historia de pago califica por incumplimiento de promesas y recurrencia en mora. 2. El carácter de pago mide el nivel de cumplimiento y probabilidad de no pago. 3. Experiencia crediticia se refiere a la experiencia e historia de uso crédito. 4. Hábitos crediticios califica las condiciones crediticias del deudor en el mercado, nivel de exposición que tiene en el mercado. Y 5, lo que llamamos recurrencia crediticia, meses de uso recurrente de adecuaciones y el efecto de deterioro del deudor. O sea, básicamente estos son los 5 componentes que me permiten establecer los grupos dentro de un scoring de recuperación. La lógica del modelo, la calificación es inversa, ¿ok? Mientras más puntos, en este caso, más propensión al deterioro. Las variables miden propensión al no pago. Claro, o sea, no vamos a cambiar las escalas, lo que cambiamos es el concepto o el objetivo. Y el objetivo de un Collect Scoring es determinar por jerarquías quiénes son los que están más propensos al no pago. Conste, en el PD tenemos, en el scoring tenemos un nuevo PD y ese PD lo podríamos multiplicar por un nivel de exposición o monto de exposición, que sería el saldo crediticio que tiene una persona, un asociado en nuestra cooperativa. Pero no, ese no es un tema con el que quisiera estresarlos hoy. O sea, veamos el tema de probabilidad, no el de severidad todavía. Genera un ranking para la prioridad de atención. Claro, ese es el gran objetivo del scoring de recuperación y es que me permite ordenar por nivel de impacto cuál sería la prioridad de atención. Y esa prioridad, ese nivel de impacto va relacionado directamente con la estimación para incobrables. Un ejemplo práctico. Bueno, básicamente, aquí vemos entonces un scoring de recuperación. Tenemos aquí el historial de pago. Ya expliqué entonces que aquí podríamos tener estas 3 variables que son Equifax, arreglo de pago no cumplido en 12 meses y número de atrasos en los últimos 24 meses. Aquí básicamente igual los límites, el peso que tiene cada una de las variables, el resultado que se obtuvo y el resultado final para la calificación. El segundo elemento, estamos hablando de carácter de pago, que podríamos tener el PD y el número de instituciones con atraso que se presenta a nivel de los buró de crédito de las consultas. Ven ustedes que aquí tenemos ya el PD incorporado. Les cuento, en las cooperativas en que hemos incorporado este modelo, el historial de pago tiene un 40% de peso típicamente y el carácter de pago tiene un peso de un 30%. ¿Sí? Y en el carácter de pago del 30%, si existe una segunda variable, el PD tiene típicamente el 20% de peso, o sea, casi que el 60% de la calificación de ese grupo. ¿Por qué? Porque el PD es el elemento probabilístico que me compensa la calificación, o sea, es el que me da el criterio de compensación basado en un modelo científico. La experiencia crediticia, los años de crédito en la cooperativa, los hábitos
crediticios entra el nivel de riesgo de la cooperativa en el sistema, muy importante. Dependiendo del compromiso que tiene este deudor conmigo o con el sistema, así mismo va a ser la propensión al no pago. Mientras más lo tenga conmigo, más tengo control del deudor. Mientras menos lo tenga conmigo, menos control tengo del deudor. O sea, 1, me lo pueden reventar más y sobrecalentarlo con crédito en el sistema. 2, me lo pueden más rápido mandar a cobro judicial. 3, me lo pueden dispersar en más opciones o alternativas con condiciones especulativas, en tasa y plazo. Entonces resulta que yo siempre hago esta mención. Nosotros colocamos barato y a plazos largos. ¿Para qué? Básicamente para compensarle lo especulativo de tasas altísimas que pagan en el mercado con plazos cortísimos. Y al final, ¿quiénes son más rápidos para mandar a cobro judicial al deudor? Los demás. ¿Ok? Número de créditos activos en el sistema, muy importante. Hemos determinado claramente en la mayoría de las cooperativas de ahorro y crédito con las que hemos trabajado que el número de créditos que tiene en diferentes instituciones es prácticamente uno de los factores de mayor indisciplina financiera y por supuesto que el tipo de garantía es un elemento muy importante. En el caso de la recurrencia crediticio, meses con atrasos recurrentes en la cooperativa, ¿verdad? Y el número de refinanciamientos en los últimos 2 años. En algunos lugares existe el código 10. El código 10 tiene que ver con aquellos deudores que en algún momento entraron en cobro judicial o que entraron en una condición de irregularidad y que posteriormente fueron corregidos por alguna normativa. Lo acabamos de ver en el caso de Colombia, lo acabamos de ver en el caso de Honduras y lo estamos viendo ahora en algunos otros países en donde se han cambiado las normativas por el tema pandémico. Entonces, le hemos decidido llamar código 10 a razón de una historia que tenemos acá en Costa Rica con respecto a ese tipo de deudores. Y bueno, para efectos de los límites siempre hay que tener una tabla de límites de rangos. Por ejemplo, en el caso de Equifax, aquí lo vemos que tiene puntajes asignados y niveles de riesgo. En el caso de arreglo de pagos no cumplidos en los últimos 12 meses, que son este que está aquí, también tenemos un número asignado con un número de riesgo, con un nivel de riesgos y así sucesivamente. O sea, prácticamente, en este caso, por ejemplo, con esta calificación y estas condiciones, lo que tenemos aquí es un asociado que tiene un puntaje de un 72.50% de acuerdo a esta calificación. Mientras más cercano a 100, por ser los puntajes inversos, más propenso al deterioro va a ser. Básicamente, eso era lo que les quería comentar y trasladar el día de hoy.